tardes. Estamos aquí nuevamente en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 18 años bajo gestión de sus trabajadores. Estamos en un nuevo Dale Fuego y hoy trataremos un tema que es central y estratégico para nuestro país, que viene siendo central y estratégico para cualquier país que intenta tener el control sobre sus propios destinos, como es el tema de la construcción de una flota mercante, como es la construcción y el control del comercio internacional con las propias herramientas que un país pueda disponer, que un país debe disponer. Para eso tenemos al compañero Matías Yerbe. ¿Cómo andás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Que es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, que forma a su vez parte del Movimiento Industrial Nacional MINAC Juan Perón. Así es. ¿No? Además tienen hay otros grupos que confluyen en el MINAC, ¿no? Además sos parte de las cátedras bolivarianas, las cátedras bárbaras, que se dedican a justamente trabajar, difundir toda esta problemática entre las organizaciones políticas, los sectores populares y demás. ¿Por qué no comentas un poco cómo funciona? Bueno, las cátedras bárbaras son sentimientos y pensamientos para la construcción de un proyecto de liberación nacional. Tienen como objetivo principal, en el marco del Movimiento Industrialista Nacional, crear un plan de pleno empleo para la Argentina, que es el mayor problema que tiene nuestro pueblo, es lo que mantiene a la Argentina deprimida y que nunca pueda despegar, el tener un ejército de reserva de 3 millones de desocupados que nos dejaron las privatizaciones de Menem, y con eso traccionar los salarios a la baja de todos los trabajadores que tenemos trabajo en blanco o en negro, y desde ahí no permitir que la Argentina nunca despegue, no llegando al pleno empleo y no llegando a poder motorizar su perfil industrial. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a trabajar una serie de temas vinculados a un programa de sustitución de importaciones a partir de la nacionalización del comercio exterior y la banca, y que va teniendo distintas emisiones parciales que vamos presentando en debates en asambleas populares, y después una serie de pensamientos que no son solamente políticos, sino hay algunos que son también filosóficos, que constituyen las cátedras bárbaras. Tengo una pregunta. Ustedes van a los barrios, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo hacen para que un vecino, cómo ven la repercusión en un vecino de un barrio popular con un tema relativo a los temas económicos, ¿no? Estructurales, económicos, industriales que vos estás hablando, que parecen, cuando uno los ve por televisión, tan ajenos, le puede parecer a un vecino, aunque están tan implicados con la problemática cotidiana, tan lejanos le parecen a un vecino cuando aparecen en la televisión o en algún lugar que alguien lo pueda ver normalmente? ¿Cómo hacen ustedes para que la gente tenga empatía o sienta como propio estos temas? Bueno, nosotros cumplimos con una máxima de un viejo que algo de esto entendía, que es: hay que hablar mucho de las cosas, poco de los demás y casi nada de nosotros mismos. Eso decía Juan Perón, y mal no le fue. Entonces, hay que hablar mucho de las cosas en el barrio, y con los argentinos que quizás no militan políticamente o socialmente, pero sí tienen pensamientos y sentimientos con respecto a la Argentina y a Latinoamérica. Cuando hablamos de trabajo, todo el mundo entiende. Cuando hablamos de pleno empleo también, sobre todo los veteranos que vivieron la década del 70, cuando Perón del 74 al 75, en apenas un año, aumentó un 30% del Producto Bruto Interno y hubo pleno empleo en la Argentina, y el país era una fiesta. Eso fue lo que vino a exterminar la dictadura genocida. A los 30.000 que impulsaban el socialismo nacional a partir del Estado empresario, de las corporaciones del Estado, leyes de la tendencia revolucionaria de la década del 70, del compañero Rodolfo Ortega Peña, y también, no solamente la juventud peronista, sino lo que era la tendencia, donde también estaba la CGT de los argentinos, que era ejemplo donde Agustín Tosco de izquierda encabezaba como secretario general, Sergio Caracachós como secretario legal radical de YPF, de la petroquímica Mosconi, Atilio López, secretario adjunto peronista, colectivero. Bueno, esa diversidad, esa pluralidad que también le hizo a la Argentina, eso es lo que vino la dictadura a reventar. Ahora, en la memoria del pueblo argentino, el pleno empleo, el trabajo y la industria siguen de manera permanente. La gente no está pidiendo ni planes ni bolsones navideños, la gente está pidiendo laburo. Bien, o sea, ustedes, si alguien se quiere comunicar con ustedes para
colaborar o para recibir algún tipo o que las cátedras puedan ir al lugar donde esta persona que ve este programa le resulta interesante? ¿Cómo tiene que hacer? Se conectan con nosotros a través de la página de Facebook de Cátedras Bárbaras o de la página de internet del Foro Naval Argentino, y ahí está la agenda de la banda viajera que anda girando por la Argentina. Y por América Latina también, porque en Venezuela nos han convocado para hacer Cátedras Bárbaras y estuvimos 2 meses y medio trabajando fuerte en la formación política, con cuadros desde el poder popular, que es una experiencia única que se está viviendo en el continente, de democracia participativa, como hacen los venezolanos. Hemos aprendido mucho de eso. Y después también para cuadros de gobierno, y estuvimos también en el Estado interventor, en las empresas del Estado. También anduvimos por Ecuador, por Brasil y por Bolivia, con estos mismos temas también. Bueno, mencionaste recién al Foro Naval. Contanos, ¿qué es el Foro Naval? ¿Cómo surge? Bueno, el Foro Naval surge a partir de que en el año 2009 la Argentina hace una presentación en las Naciones Unidas, en la Conmebar, que es quien atiende los asuntos marítimos de los países, y nuestro país crece, pega el estirón y pasa de tener 200 millas marítimas en su límite exterior a 350 millas marítimas. Exacto, sí. Entonces, recientemente esto se ha ratificado de manera definitiva, permanente y para siempre. La Argentina es más grande para siempre y queda constituida de este modo. 2.800.000 kilómetros cuadrados corresponden a continente americano, en tierra, 1 millón de kilómetros cuadrados en continente antártico, somos bicontinentales, y 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino. El 63% de la Argentina está en el mar, somos más agua que tierra. Por eso es necesario crear un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación. Hoy la cuestión marítima está pésimamente atendida desde hace décadas, dentro de una secretaría en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Te acordás cuando, y seguramente los televidentes también, por lo menos los que tienen alguna edad, no tanta, cuando Menem decía en su propaganda de la reelección, Menem lo hizo, entre otras cosas, multiplicar la explotación pesquera? Sí, con las multinacionales chinas, japonesas, filipinas, con eso los hizo, entregando la pesca al capital privado internacional. ¿Cómo revertimos eso? ¿Cómo piensan desde el Foro Naval que se puede trabajar para revertir estas políticas que venían desde antes, pero que el menemismo hizo crack, ¿no? Porque fue el que destruyó definitivamente Elma, por ejemplo? Así es. Bueno, la Argentina lo que tiene que hacer es crear un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación. Lo vamos a hacer en el 2019, hacia eso marchamos, esa es nuestra vocación política, para poder atender realmente el espacio marítimo argentino, la Antártida, sus islas y los mares de Weddell, de Scotia y los que son circundantes al Atlántico Sur. Desde ahí ejercer el derecho soberano de reserva de carga, que está expresado en los proyectos de ley creados por los trabajadores de Astillero Río Santiago en la victoria contra el proceso de privatización de Menem. ¿Cómo fue eso? A ver, Menem, lo de los Astilleros Río Santiago. Menem larga a privatizar 27 empresas del área de defensa en la Argentina. Dentro de esas 27 empresas, donde estaban fabricaciones militares, Sidinox, Somis, Altos Hornos Apla, todo lo que era el complejo estratégico de producción para la defensa argentina, la que encabezaba esa lista era Río Santiago. Bueno, los trabajadores del Astillero Río Santiago clavan el taco, no su personal jerárquico, ni no los funcionarios de la empresa, sino los trabajadores de Pilcha Azul. Son los que clavan el taco y resisten la privatización. Fue sangrienta la resistencia porque, además de los desaparecidos que Astillero tiene en la dictadura militar, entre ellos Luciano Sander, un compañero que es el que escribió el convenio colectivo de Astillero, que hoy podemos decir que es el mejor convenio colectivo de trabajo que existe en la Argentina. Es el que sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Esos convenios son los que ahora está habiendo una ofensiva empresarial y específicamente el gobierno diciendo que hay que terminar con todos esos convenios porque son atrasados para que no haya convenios, digamos, para que haya flexibilización en los convenios. Compañero Luciano Sander, desaparecido por la dictadura, peronismo de las bases, eso que nosotros decimos ese estado de ánimo que sería, ¿no? Esa agrupación política, que no tiene orgánica, no tiene... es un estado de ánimo. Lo sentimos muy afín nosotros. Y bueno, el Astillero supo resistir en los 90, triunfa frente a la privatización, tiene sus muertos, tiene sus heridos,
el astillero en ese combate, y al resistir la privatización, es una fábrica de barcos, tiene que producir, claro. Si no produce, corre peligro de cierre, no solamente de ser privatizada. Entonces, a partir de ahí, desde la conducción estratégica del ingeniero Ángel Cadelli, el monje negro del astillero, se redactan los proyectos de ley, transporte por agua con reserva de carga, que son proyectos que resuelven, que crean el mercado interno de fletes que hoy está en manos de las multinacionales. Hoy el comercio exterior argentino está en manos de corporaciones de la navegación, las navieras como ser Cargill, Continental, André, Dreyfus, Archer Daniel Midland, Bunge. Todas tienen empresas navieras o sellos navieros. Son todas navieras, han arrancado como navieras. Hace 500 años que dominan el tráfico de alimentos en el mundo. Son las 5 hermanas de los cereales. Claro, manejan la panza del planeta Tierra. Hace 5 siglos son eslabones ocultos de la dominación imperialista. Se le decía ya hace una cantidad de años. Y es cuando había conciencia antiimperialista en la Argentina en la década del 70, esto estaba muy claro. Ahora la estamos recuperando de a poco. Y en el caso del movimiento de contenedores son Maersk Sealand, Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd, Evergreen, COSCO, Hamburg Sud, que son empresas... Cualquiera que pase por un lugar donde está lleno de contenedores puede ver esos sellos en los contenedores. O sea que el comercio internacional argentino, que es muy grande, ¿no? Sí, 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Es completamente manejado por estas empresas. Sí. Tanto a su nivel contenedores como a su nivel flete de barco y demás. Solamente 5 empresas manejan el 85% del movimiento de cereales y 9 empresas manejan el movimiento de carga containerizada, que son esas cajas metálicas que se ven en el puerto, donde además entran productos de alto valor agregado, manufacturas industriales, que es equivalente a poner un caño desde el norte al sur, que bombea desocupados desde los países centrales a la periferia del capitalismo, que es la Argentina y la patria grande. Entonces, estas navieras realizan fletes por 7.000 millones de dólares, no construyen un solo buque en la Argentina, no le traen ningún beneficio al país, y el país tiene un quebranto en su balanza comercial de 7.000 millones de dólares, porque si los argentinos hiciéramos con nuestros propios buques construidos en astilleros argentinos nuestros propios fletes, haríamos la mitad de esos fletes que nos corresponden por derecho internacional, y a partir de ahí equilibramos la balanza con el mercado de fletes protegidos, que ellos sí hacen valer, alemanes, franceses, norteamericanos, ingleses, japoneses, y el mercado de fletes protegidos por los argentinos compensaría el flete de importación-exportación, que es 50% para cada país, según derecho internacional, y a partir de ahí la Argentina no pagaría flete marítimo y sí se apoderaría de la ganancia del flete que realiza. Eso es el mercado de flete que crea transporte por agua con reserva de carga, que hoy cayó el Estado parlamentario y tenemos que salir a pelear. Y después está el otro proyecto que es FODIN, con el cual, es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, con el cual, con un gravamen de apenas el 2% a todos los fletes marítimos, de los 7.000 millones, obtenemos una entrada fiscal de 140 millones de dólares. Esa entrada fiscal de 140 millones de dólares nosotros la volcamos completamente al subsidio naval, porque toda la industria naval en el planeta está subsidiada. En Japón y Corea del Sur el 20%, Estados Unidos y Europa el 30%, Argentina y Brasil un 40%. La distancia industrial de eficiencia entre japoneses, que son los más rápidos del mundo, y argentinos es de apenas un 20%, no estamos tan lejos. Ahora, subsidiando nuestra industria naval como hacen los demás, podríamos volcar ese ingreso fiscal de 140 millones de dólares al subsidio, el 60% financiarlo con la banca estatal argentina y llegar a un fondo que con la tasa de retorno del armador, que empieza a pagar una cuota de 10 y cuando termina de pagar las cuotas de su barco entra otro armador a construir un buque nuevo en la Argentina, estaríamos con un fondo de aproximadamente 350 millones de dólares y esto permitiría construir entre 5 y 7 barcos por año en Argentina. En Astilleros Río Santiago. Y en los astilleros que hay que reabrir, que cerraron en los 90. Bueno, vamos a ir a un corte con este primer bloque y seguiremos charlando en el próximo bloque con Martina Yerbe sobre los diferentes problemas que hay en torno a los problemas de industrialización de nuestro querido país.
suceder. Ando como siempre vagando por al fin queriendo yo. Es solo un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego con el compañero Machila Yerbe de las Cátedras Bolivarianas y del Foro Naval Argentino Hipólito Buchar. A ver, Martín, porque siempre es bueno volverlo a poner en presente, porque eso nos permite ver el tema de la viabilidad de la cuestión industrial nacional, ¿no? En este caso de los astilleros. Estábamos diciendo, bueno, estaba contando de una serie de leyes que permiten reactivar la construcción naval. Pero acá hubo una serie de astilleros que producían y fueron cerrados en los 90. ¿Por qué no recordás un poco, por lo menos, lo más importante y en qué situación se encontraban de capacidades, ¿no? Bueno, la destrucción de la Marina Mercante Argentina y sus astilleros es producto del decreto 1772 del 91 de Menem Cavallo. Es una decisión política la que revienta la Marina Mercante y las fábricas, porque al desregular el mercado internacional no obliga a ningún armador, a ninguna naviera, ningún dueño a tener ninguna condición para ser armador nacional. Puede realizar fletes de manera ilimitada. Entonces esto lo que permitió es el uso de la bandera de conveniencia. La bandera de conveniencia es la que permite que los barcos tengan banderas de paraísos navales, que son como los paraísos fiscales Panamá, Bahamas, Islas Caimán. Bueno, existen los mismos. Hay un país africano, ¿no? Liberia. Sí, Liberia, que es una colonia británica, del Commonwealth británico, al igual que Islas Marshall y demás.
que están absolutamente desreguladas laboralmente, no hay ningún tipo de legislación que ampare al trabajador, entonces usan una bandera de conveniencia. El caso más ridículo es la empresa de remolcadores Bachega, que no ha salido jamás con sus remolcadores del Río de la Plata, pero usa bandera panameña o liberiana. ¿Qué ventaja le da eso? Y eso le da la ventaja de que si el trabajador tiene algún conflicto laboral, tiene que ir a litigar a tribunales de Liberia. Ah. Conseguirse Sí. cómo viajar y un abogado allá que lo defienda. No se lo deseo a nadie, porque así es de cruda y de dura la vida de los embarcados después de esta destrucción. Entonces, con los astilleros pasó lo mismo. Al no haber condición de armador nacional, como si nosotros en nuestros proyectos planteamos, el armador nacional tiene que navegar un buque argentino, y si no tiene un buque argentino todavía y está alquilando un buque a casco desnudo, tiene que estar construyendo un barco en la Argentina para poder apoderarse de los fletes. Porque la navegación de ultramar da poco laburo. Es capital intensiva, factura mucho, pero da apenas son 30 trabajadores tripulando un barco. Ahora, para hacer ese barco se necesitan entre 1.500 y 2.000 trabajadores durante por lo menos 2 años. Claro. Entonces, eso genera un montón de trabajo dentro del país, desarrolla a la industria Claro, además metalúrgica. Que estás hablando de un astillero con 2.000, con 1.500 trabajadores, pongámosle, y todo lo que eso tiene que proveer, ¿no? Porque de un lado vienen los tornillos, la madera, la chapa. Ahí es donde se confluyen todas las demás industrias que proveen al astillero, ¿no? El 40% del barco se hace dentro del astillero, que es la terminal. Claro. El 60% lo hacen los navalpartistas, que fabrican Claro. las plantas potabilizadoras, los baños, todo lo que tiene que ver con la habitabilidad del barco, porque en el barco también hay que dormir, tiene que haber Claro, dormitorios, claro, sí, sí. camas, lavatorio, un bañito. Los puentes de mando, los radares, los sonares, las radios, los radiogoniómetros, todo lo que tenga que ver con la navegación, los navalpartistas, que pueden ser pequeñas, inclusive industrias metalúrgicas, que no deben ser costeras. En Mendoza, en Jujuy o en Córdoba se puede fabricar para la industria, Sí, para la subís marina un mercante, ferrocarril, la traes por 5 pesos. porque las válvulas globo de bronce que se usan para conducción de vapor, se utilizan miles de válvulas en un barco y cualquier fundición pequeña de barrio lo puede hacer. Todo eso genera además un 1.4%, por cada trabajador industrial de astillero y de navalpartistas, se genera un puesto de trabajo y medio más en la sociedad donde los trabajadores consumen. Eso es el reflejo social por consumo. Entonces, ese trabajo queda todo en la Argentina y le daba trabajo a astilleros privados como eran Alianza, Astarza, Príncipe Mengi Penco, Astilleros Corrientes de Guñisqui, Astilleros Sanim de la Boca del Riachuelo. Cerraron todos en la década del 90, no producen. Hace 25 años que la Argentina dejó de navegar y que no se fabrican barcos para el país. Astillero Río Santiago es el único que resistió y logró sobrevivir vendiendo 5 buques a Alemania, 5 bull carriers para Willem Finance y el remolcador para Transona y los 2 buques para Venezuela. Hizo para Venezuela, claro. ¿Sabés que yo estuvimos de visita en el Museo Naval de Tigre, ¿no? Sí. De la Armada. Y nos encontramos con un mini submarino hecho completamente acá, fabricado creo que no sé si era el astillero Río Santiago, debía ser, ¿no? Que era copia de un mini submarino italiano de la época de la Segunda Guerra, de la década del 60 sería, o del principio de la década del 70. Me sorprendió la capacidad, ¿no? Porque era hacer si bien era un mini submarino, que era un poco más grande que esto, donde cabían 2 personas adentro, qué sé yo, demuestra una capacidad de construcción, una capacidad de ingenio, de investigación, de desarrollo, de copia, y hacer acá cosas que requieren una tecnología elevada, ¿no? Río Santiago, además de fabricar buques mercantes que son de muy fácil construcción para el astillero, ha fabricado cosas complejas, como ser componentes nucleares para Atucha 1, Atucha 2 y embalse Río Tercero, la placa condensadora de Atucha, la bomba de parada de embalse Río Tercero. La bomba de parada es lo que falló en Chernobyl, en Ucrania. Sí. La de embalse sigue funcionando a total satisfacción del cliente. O sea que el astillero hace cosas muy complejas, como es componentes nucleares y como es armas de guerra. Astillero Río Santiago fabricó el buque T-42 Santísima Trinidad, que le dio cobertura antimisilística por radar y antisubmarina por sonar al BDT Cabo San Antonio, también construido en Río Santiago, que es el buque de desembarco de tropas con los cuales recuperamos Malvinas en 82. Entonces, el astillero es capaz de fabricar, bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra, bajo astilleros Filadelfia de Estados Unidos, bajo astilleros Blaman Boss
como ser las 6 corbetas misilísticas MECO Que son 140, alemanas, ¿no? Sí, que ahí- bajo licencia alemana, construidas en la Argentina. Bajo licencia alemana, digamos. Entonces, Astillero tiene la capacidad de traducir tecnología extranjera, certificar bajo las normas military de la NATO, que son las de mayor exigencia en fabricación, en construcción en el mundo, porque las normas de la OTAN son las más exigentes, son como las ISO 9000, pero de altísimo nivel para producción de armamento. Y fabrica 2 de las 3 cosas más difíciles de fabricar en el mundo. La tercera cosa difícil es cohetes al espacio. Pero eso se hace ahí cerquita del Astillero, que es en la Universidad de La Plata, con el amigo Marcos Actis de Aeronáutica. Vamos a ver cómo sigue ahora. Bien. O sea que tenemos ahí la historia de los astilleros, de historia no, pero una breve planteo para que la gente sepa que no estamos hablando de hacer algo que nunca se hizo y que Argentina nunca hizo y no puede hacer, sino algo que se hizo, Claro que sí. por lo tanto se puede volver a hacer, ¿no? Otro tema que te quería preguntar, ¿cómo es el tema que vos me planteaste de la caída en el estado parlamentario de las leyes? ¿Cómo cayeron y qué se puede volver a hacer? ¿Qué están haciendo como para que estas leyes, como vos me decías, de reserva de carga, de FODIN y de ELMA 21, que no me la planteaste, pero que también te voy a pedir que la expliques, ¿cómo es la situación parlamentaria en este momento? Bueno, la situación parlamentaria es que Transporte por Agua con Reserva de Carga, que crea el mercado de flete, y FODIN, que crea el financiamiento para construir los barcos, desde el año 2000 se crean en 1998 en Ate provincia, con trabajadores del astillero, pero con otros compañeros que no son del astillero, pero que como muchos de nosotros concebimos que el astillero es la propiedad social de los medios de producción de la Argentina y que por eso la tenemos que defender con el solo hecho de ser argentinos. Los trabajadores son los custodios de ese gran bien de capital, que es la fábrica. Ahora, de ese gran bien de producción, pero es patrimonio de los argentinos. Entonces, muchos que no son trabajadores del astillero también colaboraron con la construcción de las leyes. En 2002 toman estado parlamentario por primera vez y Claudio Lozano ha sido siempre el más fiel en la presentación de los proyectos y siempre lo ha acompañado mientras él fue diputado. Después han acompañado con firma otros diputados de todo color y pelaje, desde Saúl Ubaldini, pasando por el Tato Brown, Víctor de Llenaro, el Piscuí de Petri de la CTA, Victoria Donda, etc. Igual son de diferente pelaje, pero todos más o menos de un mismo pelaje. Bueno, el Tato Brown no. Parece no tanto, ¿no? Brown no, es cierto, tenés razón. Es edualdista. Es edualdista, tenés razón. Sí. Y ese se oponía a nuestros proyectos, sí, hasta que los de Astillero le hicieron una visita y después reconsideró sus iniciativas truchas y se plegó a lo que había que hacer. Sí, Brown fue benemista, dualdista. Sí, ¿no? sí, claro, son oficialistas siempre. Entonces, estas leyes tomaron desde el año 2002 estado parlamentario. Ahora se nos cayó el estado parlamentario en 2015. Lo mismo que ELMA 21. ELMA 21 se da el ejemplo de que trabajadores del astillero, con un montón de jóvenes argentinos que no tienen nada que ver con la industria naval ni el transporte, pero se pusieron a laburar. Eso también genera las cátedras bárbaras, genera ese entusiasmo y el animarse a hacer cosas que parecen imposibles, y crean el proyecto de ley para crear una empresa de líneas multimodales que no solamente opere en el plano marítimo, sino que unifique aerolíneas a ferrocarriles argentinos, que cree una flota carretera integradas como sociedades del Estado en una corporación estatal de transporte de mando directo y vertical del Poder Ejecutivo Nacional, para que la Argentina tenga integrado verticalmente todos los eslabones de transporte. Porque esto ya ocurre, pero en el ámbito privado. Las multinacionales, como mencionábamos anteriormente, que arrancaron como navieras, ya para la década del 60, con la aparición del contenedor que se da a partir de un camionero norteamericano que se llama Sealand, que crea el contenedor como unidad de transporte, porque se da cuenta que tiene el camión parado mucho tiempo, entonces primero deja el tráiler, después se da cuenta que tiene el tráiler y también que time is money, sí, y que tener ahí el tráiler parado es capital ocioso. Entonces dice, bueno, me hago un cajón metálico, tiro el cajón en el puerto y sigo con otra carga. Entonces se crea el contenedor de 20 pies, que es una unidad que se terminó estandarizando en el mundo, por el volumen de la economía norteamericana, obviamente. Entonces, a partir de ahí, todo el transporte tiende a contenerizarse desde la década del 60. Inclusive la vieja ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentina, ya operaba con oficinas en Córdoba. A pesar de ser una naviera, claro, ya tenía una concepción multimodal en la década del 60 y del 70 y le daba un servicio de transporte integrado con el ferrocarril argentino,
porque también recordemos que el IAPI de Juan Perón, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que es el que realizaba la sustitución de importaciones, porque era el manejo estatal del comercio exterior en una única ventanilla, tenía su flota de camiones, con la cual realizar la distribución. Entonces hay antecedentes fuertes en la Argentina de esto que hay que volver a retomar. Hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta algo que es bueno saber, que los grandes monopolios, sobre todo este tipo de ramas del comercio y la producción tienden a la concentración. Total. Y la concentración es vertical y disciplinaria en todos los planos. O sea que no es que estás coartando la libertad de pequeños productores, sino que vos estás colocando al Estado en lugar de corporaciones sobre las cuales no tenés ningún control, ¿no? Queremos ser libres, en realidad. Porque el Estado, que sos vos, debería ser uno, digamos, ¿no? Es el que te garantiza que eso sea utilizado como para el interés nacional, ¿no? Como el interés de la mayoría. Cuando logremos la sanción de esta ley, o que será por la sanción en trámite parlamentario, o cuando nos toque ser gobierno, que también lo tenemos dentro de los planes, crearemos la ELMA 21 y esa ELMA 21 se va a expresar como una corporación estatal que va a ser la mano tendida al productor industrial o agropecuario, porque le va a permitir al productor agropecuario tener un flete subsidiado de acuerdo al cultivo, porque es fácil decir no a la soja de Monsanto. Sí. Bueno, desde el pensamiento irresponsable, donde no se considera de que de 100 millones de toneladas que produce la Argentina de alimento y materia prima, 50 millones son de soja. Sí. Y vos no podés cortar de un tajo. Lo que podés hacer es ir deprimiendo a la soja como cultivo y sustituyéndola por trigo, que tenemos el privilegio los argentinos, como muy pocos en el mundo, como los ucranianos en el Chernozem, como las verdes praderas de Kansas en los Estados Unidos, de tener trigo abundante, y permitirle al productor fomentar determinados cultivos, y además, si es el Estado el que compra desde una única ventanilla al productor, no ocurren estas atrocidades como que están tirando la pera y la manzana en la ruta, porque el Estado compra todo. Hay hambre y se tira la pera. Primero alimenta a los argentinos y con el saldo exportable comercia con el mundo mediante pactos bilaterales y equilibrados con las naciones. Ya se hizo también en la década del 40 y del 50. Entonces ELMA le va a permitir al productor industrial decirle, en vez de traerte en camión desde Tucumán hasta el puerto de Buenos Aires un producto industrial, yo te lo puedo subir a un tren de Tucumán, tirarlo en el río Paraná, la hidrovía, y traerlo con barcaza, donde ELMA 21 va a operar de este modo. En mercados estabilizados los costos de transporte son, lo que cuesta 10 en camión, cuesta transportar en tren 7, en buque 4 y en barcaza 1. Entonces, el concepto de multimodalidad es un concepto de equilibrio. En una época se hablaba, me acuerdo, de la canalización del Bermejo, la canalización del hasta el Salado. Está todo eso, está todo, los planes están. Que permitían conectar el noroeste por medio de vías fluviales en forma muy económica. El costo por ahí de hacer el canal es mucho, pero los cientos de años que te sirven, las decenas de años que te sirven después, te amortiza y desarrolla la zona, fomenta el riego, fomenta el transporte, la industria. Y nos une con Bolivia. Claro. Y que además llegas a Bolivia, ¿no? Eso. Nos une con Bolivia, porque como Bolivia no tiene salida al mar, Perón le dio en la década del 40 a los bolivianos un pedazo de tierra en Santa Fe para que pudieran tener su puerto y operar soberanamente. Eso habla de una generosidad de espíritu argentina que es constitutiva de nuestra idiosincrasia. La unidad de la patria grande, no la integración, la unidad a fondo. Entonces, en vez de mirar Yanquilandia, Europa y China y los BRICS, hay que mirar para adentro, hay que mirar el UNASUR, hay que mirar el ALBA y integrar nuestros mercados internos, porque nosotros con Estados Unidos somos una economía de competencia, no complementaria. Nosotros necesitamos la complementariedad con nuestros hermanos. Venezuela tiene más de 150 años de petróleo a un ritmo de 3 millones de barriles por día de extracción. Hay energía suficiente y abundante para toda la patria grande. El gas de Bolivia, los alimentos argentinos. Brasil, gran productor de alimentos también y de mineral de hierro. Los argentinos tenemos vasta experiencia en la industrialización. Nosotros sabemos fabricar alto hornos, como construimos los alto hornos de Somisa, que hoy están en manos de Techín, de manera fraudulenta, ya los vamos a recuperar. Los argentinos hemos fabricado aviones a reacción e impulsores bajo licencia de Rolls-Royce, los Nene, en la década del 50. Fabricamos satélites, fabricamos cohetes, vectores balísticos como el Cóndor, que Menem entregó con Cavallo
Inclusive con los acuerdos de Madrid. Inclusive entregó los planos para que nadie pudiera volver a encontrarlos y empezar otra vez de cero. Pero te cuento un secreto y no se lo digas a nadie. Hay argentinos que los han conservado, que están en contacto y que están listos para volver a encarar esa gesta patriótica de tener un misil balístico capaz de ser disparado desde el continente e impactar en Malvinas sin necesidad de transportarlo en avión o en buque. Eso le hace temblar la pera a los ingleses. Sí, recordemos que, por ahí antes de ir al corte, ¿no? Recordemos que la viabilidad y sustentabilidad de la colonia británica de Malvinas se debe, entre otras cosas, a la incapacidad argentina de siquiera amenazarla teóricamente. ¿Por qué? Ahí están los costos reales de las empresas que vienen. Si una empresa no va a venir a invertir en Malvinas, en explotar petróleo, si tiene un país que, además de reclamar verbalmente, tiene algún tipo de capacidad de amenazar. Esos son los costos reales, ¿no? Ellos bueno, igual están saqueando en este momento, su clave es la pesca, según creo, ¿no? Sí, ellos ocupan Malvinas desde hace 100 años, no por el petróleo, porque todavía no han extraído ni una taza de té con leche ni de barro. Extraen pescado, no petróleo, y emiten licencias ilegales pesqueras que le provocan a la economía interior de los kelper un subsidio por no trabajar de $160.000 por año por familia tipo, $40.000 per cápita. Entonces, ¿quién va a laburar teniendo ese subsidio en dólares? Y no se van a ir nunca, a menos que nosotros creemos el mercado de fletes con transporte por agua, financiemos la construcción de buques en astilleros argentinos, creemos la empresa estatal de navegación, donde volcamos el subsidio y el mercado de fletes para que la empresa estatal tenga mercado y posibilidad de construir barcos en la Argentina. Y salir a patrullar el Atlántico Sur con proyectos que también están en agenda en Astillero Río Santiago, que no nos rendimos con esas iniciativas, sobre la construcción de los patrulleros oceánicos multipropósito, que desde 1996 se viene impulsando esa idea. Néstor Kirchner le otorgó al Astillero Río Santiago presupuesto en el año 2004, o sea que hay presupuesto. El astillero ganó 2 veces un concurso de precio, a pesar de las operaciones en contra de la Armada Argentina y de las cámaras navieras, los consejos de ingeniería y todo lo que constituye el plano de la antipatria, pero no nos vamos a rendir y en algún momento lo lograremos. Bueno, vamos a cerrar este segundo bloque y vamos a ir a un corte y en el siguiente bloque veremos los últimos temas respecto del tiempo que nos queda, ¿no? Estos temas dan para charlar mucho más, pero veremos los últimos puntos en torno a los proyectos que hacen a las empresas, reconstrucción de las empresas marítimas nacionales. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. A ver, o sea que los proyectos de ley que vos me mencionaste, reserva de carga, FODIN y ELMA 21, habían llegado al Parlamento y perdieron su estado parlamentario. Sí, los 3 proyectos tenían estado parlamentario, hoy no lo tienen, y hay una agresión
en contra de los proyectos patrióticos por parte de los senadores Pino Solanas de la Alianza UNEN, el senador Luenzo del Frente Renovador de Chubut, de Das Neves, y Sergio Massa, entregadores seriales del petróleo argentino, que han constituido una alianza, la verdad que inesperada para nosotros, los cuales andan en la joda de las cuentas offshore en Panamá y presentan proyectos de ley que en realidad son truchos, porque no son proyectos para reactivar la marina mercante, sino son para importar chatarra naval del extranjero. Eso te quería decir, porque están, este bloque, el bloque que ahora se está vinculando a Massa, ¿no?, está proponiendo un proyecto alternativo que lo presenta como un proyecto nacional. ¿Por qué no lo explicás un poquito y lo comparás con lo que sería el proyecto verdaderamente industrial? Junto a estos dos muchachos, también está el diputado Martínez Campos, un Demetrio de la década del 70, buches del peronismo que continúa en la línea del ingeniero Tetamanti, un privatista de servicios portuarios integrados de Mar del Plata, que fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el anterior gobierno. El gobierno del gobierno de Néstor y Cristina, me está diciendo. Sí, sí, ¿no? lamentablemente, a nuestro pesar, fueron parte del gobierno de Cristina, junto con Sergio Borrelli de la Administración General de Puertos, otro privatista que está en la joda y la mafia de los puertos. ¿Cómo es el tema importación de buques? Y la alternativa que vos planteás es la fabricación, generar la posibilidad de fabricar buques. O sea que la idea de este proyecto sería legalizar el afano. Claro. Para nosotros es legalizar el robo, porque hoy las multinacionales se apoderaron del 100% de los fletes que la Argentina abandonó en la década del 90 por culpa de Menem y Cavallo. Y estos son continuadores de Menem y Cavallo, porque en vez de plegarse a la recuperación del mercado de fletes a través de la reserva de carga, que es un derecho internacional, de un financiamiento como en algún momento fue el Fondo de la Marina Mercante, que en este caso nosotros creamos un presupuesto específico, no una caja discrecional de guita, como está acostumbrada la clase política, los políticos profesionales, que tienen una enorme bolsa de guita y que con eso construyen la gobernabilidad, sino un presupuesto que grava el mercado de fletes internacionales y desde ahí financia la construcción de buques. Entonces nosotros no estamos quitando presupuesto ni para escuelas, ni para hospitales, ni jardines de infantes, como le gusta decir al concheto a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros lo que hacemos es gravar la actividad y sobre la actividad crear el ámbito productivo. Entonces es equilibrado el proyecto, es patriótico. Y estos tipos pretenden darle tratamiento de armador nacional a cualquier empresa extranjera que tenga un buque navegando, que le ponga 12 tripulantes de las escuelas para hacer prácticas, que tenga un trabajo de reparación en algún taller, que hasta se puede simular. Todos los que conocemos un poco el ambiente marítimo y naval sabemos de lo pesado que es. En los puertos circula lo peor de la Argentina y del mundo. En los puertos corre la falopa, la merca, los asesinatos, la violencia. Eso es el ámbito de los puertos. Y salida de contrabando. El contrabando que destruye la industria nacional, las importaciones. Entonces, esto no es para andar jodiendo, esto es para hacerse cargo de verdad. Y pretenden legalizar el afano de las multinacionales, dándole la posibilidad de importar del extranjero buques usados de 15 años de antigüedad, sin ninguna obligación de fabricar en el país. Entonces lo que van a querer es un régimen en el cual, además de que la Argentina tiene extranjerizado su comercio exterior y no realiza ningún flete, lo que van a hacer es beneficiar a las multinacionales del comercio exterior y sus subsidiarias, que a veces sí aparecen con testaferros argentinos, claro, desgravándolos de IVA, del pago de ingresos brutos, del pago de ganancias, del pago de contribuciones patronales por hasta 25 años. Entonces son regímenes de desgravación impositiva y de importación de bienes de capital usados del extranjero, lo cual en la Argentina debería estar prohibido. Porque imagínense, poníamos el ejemplo de qué pasaría si en la Argentina cualquiera pudiera importar del extranjero autos usados.
¿Quién andaría en un Corsa o en un Clio de fabricación nacional pudiendo andar en un BM o un Mercedes-Benz usado de segunda mano? Eso generaría un terrible escándalo en el país. Ahora, pero parece que en la Marina Mercante no. ¿No hay un paralelo, digamos, como con el tratamiento que se hizo con la Enfer, ¿no? La fábrica que es de trenes, de vagones, de algunos que estaba acá en General Paz, cuando en vez de reactivar la fábrica, cuando se produjo el vaciamiento por parte de Cirigliano, ¿no? Cuando se produjo el vaciamiento por Cirigliano, que además había todas las herramientas como para expropiársela, porque el tipo debía al Estado, no era ningún conflicto con el capital, digamos, muy fuerte, y se optó por importar todos los vagones de China. Sí, bajo el argumento de que en la Argentina nunca se fabricó material ferroviario y eso es recontra trucho, es tan trucho como un diente de madera. Se ve de lejos lo trucho que es ese pensamiento, porque en el caso de Astillero Río Santiago se fabricaron 1.236 corazones de cruce de aceros Hatfield, 4.400 bogies para vagones de fundiciones Mejanite, bajo licencia American Steel Foundry, 100 locomotoras de maniobra bajo licencia Afne Cocker y Lugré de Bélgica, a entera satisfacción de Ferrocarriles Argentinos. En la década del 40, un patriota, Livio Dante Porta, era el maestro de las máquinas a vapor. Sí, fabricó 2 máquinas a vapor, ¿no? Me recuerdo que funcionaban bastante bien y ahora se está... 120 kilómetros por hora con 30 vagones. Y ahora se está planteando que el vapor puede ser una alternativa. Los yanquis y los europeos lo siguen usando, inclusive en trenes de placer, donde los boletos, los tickets son carísimos, pero la gente sueña con andar en una vaporera. La máquina de vapor no es obsoleta ni vieja ni antigua, a pesar de lo que dicen los tarados de la tecnología, porque cualquiera que comprenda cómo funciona una central nuclear, lo que comprende es que una central nuclear es una máquina alternativa de vapor, es una caldera, pero que en vez de usar carbón o combustible fósil... Usa agua pesada. Sí, usa agua pesada y combustible nuclear. Usa uranio enriquecido sin enriquecer, agua común o agua pesada, pero no es más que una máquina alternativa de vapor. Eso es perfectamente adaptable al transporte ferroviario. De hecho, Livio Dante Porta les reconvirtió las locomotoras a los cubanos para que pudieran quemar en el fogón el bagazo de la caña de azúcar y no tener que recurrir al combustible que no tienen. Entonces hay historia potente. Eso lo destruyó Frondizi con el plan Larkin del Pentágono norteamericano en la década del 60, que liquidó todas las vaporeras, redujo la red ferroviaria, ingresaron las automotrices extranjeras para reventar Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, y la F100 para destruir el rastrojero. Había que destruir el rastrojero primero para que la F100 tuviera mercado. Así es. Eso ocurrió. Entonces, hoy tenemos el último bastión de industria pesada argentina que sigue siendo propiedad social. ¿Qué es la forma que tenemos los argentinos de hacer el socialismo con nuestras empresas del Estado? Porque Astillero Río Santiago es la continuidad del Ejército Libertador de San Martín y sus fábricas militares, con Beltrán. Es un bien de capital a lo bestia como Irigoyen y Mosconi y su YPF, 100% estatal. Es la continuidad de la ley de aduanas contra la libre navegación de los ríos de Mansilla y Juan Manuel de Rosas. Y es la continuidad del Estado empresario de Perón y de la tendencia de la década del 70, que ya no creía en el capitalismo ni en la burguesía nacional, y que se lanzaba hacia el socialismo nacional, y su expresión eran las empresas del Estado, que eran las únicas capaces de garantizar una tecnología nacional conveniente, una producción acorde a la necesidad del argentino y sobre todo el pleno empleo que logramos del 74 al 75 en apenas un año, con la vuelta de Perón. Y que un eso plan es lo que nacional permite... y pensado desde un lugar... pensado en un plan nacional que implica el desperdicio de trabajo social, que son millones y millones de desocupados, fábricas paradas, campos mal aprovechados, ¿no? En función de intereses que no salen de un lugar en el cual se piense por el país y por el pueblo, ¿no? Hay que cumplir con las dos. Hay que cumplir con la de Evita, que decía donde hay una necesidad y un derecho, pero también hay que cumplir con la de Perón, que dice cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Las dos son equilibradas y justas. A nuestro decir es el Pachacutic peronista.
como podríamos compartir con el compañero Choquehuanca, el canciller de Evo Morales. Bolivia. Entonces, hay que defender la propiedad social de los medios de producción, que es Astillero Río Santiago, que es lo mejor de la tradición argentina en producción, y que esa producción argentina genere el pleno empleo, y es lo que produce la justicia social. No hay justicia social si no hay soberanía política e independencia económica. Son momentos difíciles, estamos llegando a fin de año, quieren meter esta ley a escondidas y de prepo, sobre tablas y sin debate. En esa situación estamos volviendo a la década del 90, y lo único que nos queda es clavar el taco y resistir. Si logramos el estado parlamentario de nuestros proyectos de ley, tenemos posibilidad de pelear. Bueno. Y en eso estamos. Bueno, ya el tiempo nos dice que tenemos que cerrar. Hemos tenido nuestra hora correspondiente a nuestro programa. Me parece que es muy interesante lo que hemos charlado hoy. Bueno, como siempre, todos los programas de Dale Fuego, una gran parte de ellos, están orientados a pensar el país en su conjunto, en lo social, en lo político, en lo económico, y ver cómo logramos una idea, un proyecto, una forma de concebir la Argentina del futuro, una Argentina para todos. Bueno, Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y siempre, bueno, contamos con ustedes y espero que los televidentes les haya interesado y puedan recurrir a las cátedras bárbaras cuando les resulte correspondiente o interesante. Bueno, hasta el próximo programa. Este ha sido un nuevo Dale Fuego. Señora directora, quedan usted las cámaras.